Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Sigamos en el Evangelio. Dice Efesios 5, versículos 13 y 14. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Cantemos, hermanos. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió, porque en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios mío. Aleluya. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Aleluya. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró, y de gracia lo revistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Aleluya. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Del pecado allí me libertó el Salvador. Amén. Qué bonito. Seguimos cantando, hermanos. Qué bonito se oye con los hermanos de la alabanza. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi verdad está en ti, eres mi luz.
bonito es alabar el nombre del Señor. Qué bonito estar en el templo. Amén. En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza y adoración lo que te ofrezco.
Gloria al Señor. Vamos a seguir con el programa, hermanos. El Señor me lo bendiga. Esta mañana vamos a participar de la cena del Señor, como lo hacemos cada primer día de la semana. Y dice allí en Primera de Corintios, vamos a leer. Y aquí los que van a participar pueden pasar adelante y pueden depositar sus ofrendas y diezmo también. Antes que todo vamos a leer allí en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 23, y dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esta en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiera este pan o bebiera esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, probáis cada uno a sí mismo, y coma así del pan y bebe de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Palabra del Señor. Y de ahí mismo vamos a ir también a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 5, dice así la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo exhortando a los hermanos: por tanto, tú por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparase primero vuestras generosidades antes prometidas, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siempre escasamente también segará escasamente, y el que siempre generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor, un día más de vida, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú siempre nos amas, Padre. Tú nos has guardado, Señor. Ahora, Señor, te pido por este vino, por el pan, Padre, que significa tu cuerpo, tu sangre, que fue en la cruz del Calvario, Señor. Gracias por tu sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Señor, te pido también por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor. Que cada hermano que ofrendaron, que diezmaron, Señor, bendice a cada uno de ellos, Padre. Sabemos, Señor, que es para la obra, para que la obra siga adelante, Padre. Bendice esta obra, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Gloria al Señor. Buenos días, hermanos. Qué bendición tan grande, qué alegría, ¿verdad? De poder estar reunidos y alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poder alabar todos unidos. Ya que por varios meses, créeme que es difícil sentarte frente a una cámara sin audiencia, predicarle a una cámara. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar de nuevo, ¿verdad? Sin bajar la guardia, por supuesto. Gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Y por eso estamos aquí, ¿verdad? Alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bien, qué bueno. Gloria a Dios. En esta mañana quisiera compartir con ustedes el tema: pasarás al otro lado. ¿Sabe usted por qué? Porque
Jesús lo dijo. Sí, hermanos, todo lo que Él dice en su palabra, todas las promesas, hay que creerlas. Si usted empieza a tambalear, a dejar de creer porque las cosas no salen como usted cree, usted tiene un problema de fe. O porque usted no ha conocido al Dios verdadero, al omnipotente, al Dios todopoderoso. Y este es en el desarrollo del tema, vamos a mirar este pasaje. La Biblia nos enseña en Marcos capítulo, los que tienen sus Biblias, si alcanzan a ver, tienen buenos ojos, pueden mirar hacia acá, dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Es un pasaje tan conocido, muchos lo han leído, pero tiene grandes verdades. Y dice la palabra, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Él había dado de comer a bastantes personas y había alimentado. Ahora, los apóstoles, los discípulos le dicen, pasemos, o Jesús le dice, pasemos al otro lado. Fíjese lo que Él dijo, pasemos al otro lado. Cuando Jesús le dice, pasen al otro lado, hay algo que yo quiero que usted observe. Dice la palabra en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros? En este caminar diario, mis hermanos, Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros. Pero eso no indica que no van a haber tormentas. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que el cristiano, aunque tú tengas mucha fe, sepas mucha Biblia, tengas muchos años en la iglesia, en el cristianismo, eso no te garantiza que te vengan tormentas. ¿Sí? Jesús estaba con los discípulos en la barca y se levantó, dice la palabra, una gran tormenta. Pregunta para ustedes, ¿quiénes creen que Jesús, si no se hubiera despertado, se hubiera ahogado? Lógico que no. Jesús es Dios. Él sabía realmente lo que iba a suceder. Pero quería dejar una enseñanza a los discípulos. Que aunque Él esté ahí, iban a enfrentar la realidad de la vida. Pero Él había dicho, pasemos al otro. Y si Él lo dijo, van a pasar. Nada iba a suceder. Y puedo yo decirles en esta mañana, vino esta pandemia, va a pasar a la historia, quedará en nuestra historia que Dios estuvo con nosotros y atravesamos la pandemia y pasamos al otro lado. Porque Él lo dijo, porque su palabra dice, el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. En el mundo tendréis, ¿pero qué? Confiado. Yo he vencido al mundo. ¡Wow! Es tan motivante. Se levantó la tempestad. Ahora veamos la reacción natural del ser humano. Los discípulos, en el versículo 39, vea usted, aquí se levantó la tormenta, pero en el versículo 39, ¿quién se levantó?
Jesús. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es, y apréndetelo bien, aprendámoslo bien, que cada vez que se levante una tormenta, Jesús se levantará a calmar la tormenta. Ahora, y dice la palabra, y cesó el viento e hizo grande, se apaciguó. Ahora, pero ¿qué sucede cuando el corona surgió? ¿Cuántos cristianos de mucha fe, de mucha oración, de mucho conocimiento bíblico estaban? Traduzcamos esta palabra en el lenguaje callejero: agüitados. ¿Cuántos cristianos no estaban agüitados? No quiero decirle que yo no tenía miedo, lógico, pero hay una gran verdad lo que yo les voy a decir. Con corona y sin corona, si te va a llegar el día, ¿cómo? Te vas a ir. Sí. Si a Dios, dentro del plan de Dios, que en este tiempo de la pandemia y se llevó a estos, ¿cuánto? ¿Medio millón aquí? Más de medio millón. Eso estaba ya dentro del plan de Dios. Ahora, con corona y sin corona, si te va a llegar el día, te va a llegar y te vas a ir. Ahora, con esto no quiero decir que nos descuidemos y bajemos la guardia. Hagamos nuestra parte, ¿sí? El hermano Elías decía de esta jovencita que estaba aprendiendo, metiéndose para flotar sobre el agua, surfear, que le llaman, surfing. ¿Y qué? Le cayó un rayo, ¿sabe por qué? Porque ya le llegó el tiempo. Estoy seguro que esta persona se estuvo cuidando mucho del corona y se lavaba hasta de más las manos. No salía ni a la puerta ni sin máscara. Y llegó el tiempo, partió de este mundo. Ya basta, hermanos, de estar agüitados. Estaba yo escuchando unos psicólogos, estaban dando su comentario. Dice que el alto nivel de personas que quedaron afectados mentalmente, están afectados mentalmente por esta cuestión del corona. Ahora yo te voy a decirles una cosa. ¿Quién le dijo a usted que usted iba a estar eternamente en esta tierra? Nadie es eterno. ¿Sí? A mí me costaba antes entender, porque dentro de mi pequeño cerebro, yo creía que solo la gente adulta avanzada de edad iban a morir. Tienes que ser de avanzada edad para morir. Y la gran sorpresa que me da cuando mi hermano fallece a los 46 años, me dolió. Sí. Y pasan los días, meses, fallece una niñita de 2 semanas, los gemelitos del hermano Alfredo. Imagínense. Así que no hay edad para partir de este mundo. Lo que sí tenemos que tener bien en claro, que Cristo está en nuestra barca. Y que cada día que vivamos, ya deje de estar agüitado. Sí.
porque eso da una muestra de que no has conocido realmente o totalmente el poder, la omnipotencia de Dios. ¿Sí? Y le dice, y les digo, ¿por qué estáis agüitados? Y les dice, como no. Yo creo que alguien debe de estar amedrentado y agüitado, el que no es cristiano, el que no conoce a Dios, porque si el corona o el rayo, el que sea, se lo llegue el tiempo de partir, no va a heredar la vida eterna. Eso es alentador. Estaba platicando con mi hija y me dice, pa, si va a llegar el momento, nos vamos a estar en un mejor lugar. ¡Wow! ¿Escucharlo yo de mi hija? Interesante. Cuando empiezas a mirar la vida de una forma realística y espiritual. Y le estoy hablando de mi hija. Mi hija estaba enferma. Cuando ella le dieron el diagnóstico del mal, de la enfermedad, era cuando surgía el corona. Aún sus tratamientos los estuvo haciendo durante ese tiempo en el inicio, porque no dejaban que nadie entrara con ella por la cuestión del coronavirus. Ahora me habla y dice, si nos tenemos que ir, vamos a estar en un mejor lugar, pa. No se preocupe. Pero aquí dice la Biblia que estaban los discípulos amedrentados. Ahora, después de esto, vea el 41. Entonces temieron y decían el uno al otro, ¿quién es este? Aún el viento y el mar le obedecen. Por eso hace un rato que yo les decía, es que los discípulos no habían conocido la omnipotencia de Dios. Por eso se estaban preguntando. Y en el mundo entero hay una gran cantidad de cristianos también que no han conocido a Dios. Conocen la palabra teóricamente, pero no han llegado a entender el poder de Dios sobre todas las cosas. Porque esto le dio una enseñanza a los discípulos, que Jesús tiene poder sobre cualquier tempestad que surja. Y eso tenemos que creerlo. Viene tempestad a tu vida, económico, enfermedad, matrimonio, hijos. Necesitas creer que Jesús es más grande que toda tempestad. Lo que revelan las tormentas. ¿Qué reveló la tormenta cuando Jesús y los discípulos? Cuando Jesús dice algo, hay que creer porque Él no falla. Cuando Él está en tu barca, no hay nada que impida pasar al otro lado. No hay nada. Él lo dijo. Yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta qué? Hasta el fin del mundo. Entonces, en medio de esta pandemia, esta tormenta que surgió en el mundo, Cristo está con aquellos que hemos puesto la fe en Él. ¿Sí? Y mantengámonos ahí. Cuando las tormentas se levantan, Él también se levanta. Este es lo grandioso de esto. Cuando a mí me salen los problemas, ¿qué hago? No miro la televisión. Ahí está, hay un brujo ahí nuevo que pusieron ahí, el niño prodigio. Hijo de Satanás, mentiroso. Cuando te surjan los problemas, levanta tus manos, mira al cielo, porque la respuesta viene de Dios, viene de arriba.
Por eso fue que el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro, mis hermanos, nuestro socorro viene ¿de dónde? De Jehová. Sí, y esto hay que creerlo. Cuando las tormentas se levantan, Él también se levanta a calmar la tempestad. Cuando tú clamas en medio de la tormenta, Él te escucha y te socorre. Fíjense que no fue la tormenta ni el ruido del viento que despertó a Jesús. ¿Qué fue lo que despertó a Jesús? Cuando los discípulos le dijeron, Maestro, el clamor de sus discípulos. Básicamente lo que quiero enseñarte es que cuando hay tormenta, necesitas tú clamar a Jesús, tú. Durante los años he escuchado a alguien, muchas veces me han dicho, pastor, ¿puede usted orar? No es que yo no quiera orar, no me malinterpreta. Pastor, ¿puede usted orar por mi problema? Porque a usted sí le escucha a Dios. ¿Qué le dijo eso a usted? Que usted no es hijo de Dios, no es hija de Dios. El Padre suyo, el Padre celestial es mi Padre también, pero es el suyo también. ¿Sí? Entonces usted puede también clamarle. ¿Sí? Y esto fue lo que despertó a Jesús, el clamor de los discípulos. Maestro, nos estamos hundiendo. Durante estos 9 meses de pandemia, le dije, Maestro, le digo, Señor, soy diabético, y dice que los diabéticos son 10 veces más propensos porque su sistema inmunológico es más débil. Estaba yo hablando con un pastor hace unos días y él me dijo, ¿y sabe una cosa, pastor? Me dice, sí, fíjese que los diabéticos, dice, y yo le conté que soy diabético, y me dice, y fíjese que los diabéticos, el corona ya ni los toca, solo cuando llega le dice, vámonos, y se los lleva. Dios reprenda al diablo, yo estoy estoy en las manos del Señor. Yo estoy bajo la cobertura de Dios y voy a usar mi mascarita y me estaré protegiendo. Haré mi parte. Pero como a Dios le place que estemos todavía, podemos decir en esta mañana, gloria a Dios. ¿Sí? Las tormentas revelan el poder de Jesús, Dios. ¿Sí? Le dijo lo que Jesús le dice cuando le dice a la tormenta, calla, enmudece, reveló a los discípulos. Por eso ellos dijeron, ¿y quién es este? Si usted todavía no sabe que Jesús es más grande que toda pandemia, su poder es grande, más de cualquier situación, mis hermanos, más vale que salga en esta mañana creyendo que el coronavirus no es nada ante el poder de Dios. Sí. Y solo Él va a permitir si va a tocar a alguien y se lo va a llevar. Eso si están dentro del plan de Dios. Él es más poderoso que tus tormentas. Las tormentas revelan la fe del creyente. Sí. Cuando la tormenta surgió, le dice Jesús a los discípulos, como que si ni tienen fe. ¿Dónde está la fe? Y fe, mis hermanos, es creer. Él dijo, lo creo. Vamos a pasar al otro lado. ¿Sí? Si Él dijo, voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Él está ahí con nosotros. ¿Sí? Si Él dijo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Estás bajo la cobertura de Él. Y eso hay que creerlo. Jesús le dice, ¿por qué estáis amedrentados? La tormenta hizo que dependieran totalmente de Él. Cuando se dan cuenta que Él le dice, calla y enmudece, hasta eso los discípulos, lo que tú digas, Señor. Y esta es una enseñanza para nosotros. Si el corona no te ha tocado y no te va a llevar, más vale que sigas creyendo en el Dios Todopoderoso. Porque ustedes y yo estamos aquí por Él. Amén. Y debemos de estar aquí por Él y para Él. Amén. ¿Sí? Cristianos, ¿cómo están hoy? Hermanos, ¿cómo están hoy? ¿Están agüitados por la pandemia, finanzas o cualquier otra tormenta? Vas a pasar esta pandemia porque Él está en tu barca. Sí. Porque para Él no hay pandemia grande, porque Él es más grande que cualquier tormenta. Necesitamos conocer más en quién hemos creído y el que adoramos en casa, aquí y todos los domingos. ¿En quién hemos creído, hermanos? Dios. Sí. Entonces basta. Sí. Basta de estar amedrentados. Necesitamos confiar totalmente en Él. Porque Él dijo. A Jesús hay que creerle. Él dijo que iban a pasar al otro lado y eso fue lo que pasó. Pasaron al otro lado. Sí. Él nos dice hoy que pasemos esta pandemia, la vamos a pasar, porque Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a pasar, hermanos. Este ya pasó. No sé cuántos de ustedes se han vacunado. Ya muchos se vacunaron, gloria a Dios. Gloria a Dios porque por la ciencia que les dio a los científicos y elaboraron esta pandemia, esta vacuna, para proteger a la humanidad. Dios es bueno. Jesús está en tu barca, eso más vale que lo creas. Si Jesús está en tu barca, no es garantía que vendrán tormentas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que tengas tu fe en Cristo. ¿Cuánto sabes de Biblia? ¿Eres pastor o eres maestro de clase dominical? Quien sea, déjame decirte, ¿cuántos años tienes en el cristianismo? Van a venir tormentas. Jesús estaba con los discípulos en la barca. ¿Y qué pasó? Sí. Lo que sí te puedo garantizar y les puedo yo garantizar es esto, que cuando la tormenta se levante, Él también se va a levantar para detener la tormenta. Si no aprendiste nada durante la clase dominical, ni durante los sermones, nada de esto, apréndete esto. Llévate esto en la mente. Cuando la tormenta si eres cristiano, tiene tu fe en el Señor. Cuando la tormenta se levante, te garantizo que Jesús se va a levantar. Pero tienes que hacer una cosa. Tienes que clamar a Él. Levantar tus manos y decirle, Señor, help. Yo no sé qué como sea, en cualquier lenguaje. Señor, ayúdame. Estoy en tus manos. Mira la tormenta. No puedo. Juan 16:33. Estas cosas he hablado, dice, para que en mí tengáis. Este corona vino a quitar la paz a muchos. Wow. Como que si no tuvieran fe. Estas cosas os he hablado para que en mí tendréis paz. En el mundo. Ahí está lo que le estaba diciendo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo que sí debemos de saber es que
Vean lo que dice Salmo 23:4. Esto lo tenemos que saber nosotros de memoria. Si no, subráyelo, ráyelo, haga no sé qué en su Biblia, pero guárdelo, esto es importante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Gloria a Dios. Sí. Aunque venga el coronavirus o cualquier otra cosa, a mí yo voy a seguir alabando a Dios. Aunque venga lo que venga, yo sigo glorificando a Dios. Y venga lo que venga, mis hermanos, vamos a seguir alabando a Dios. Y yo creo que los hermanos que aún no todavía no se congregan, yo creo que ya es tiempo de que vamos a llamarles y que es tiempo de venir y alabar a Dios. Porque Dios está con nosotros. Por supuesto, vamos a mantener todas las recomendaciones médicas. Pero Dios es bueno. Y los aprecio. Gracias, porque en medio de la pandemia tuvimos afuera con un gran frío. ¡Qué bueno! Esa es fe. Ese espíritu de adoración debe de seguir hacia adelante. Mis hermanos, mantengamos ese compromiso de alabar a Dios, porque Él sí cumple su promesa. Él dijo, vamos a pasar al otro lado, y eso sucedió. El Señor nos habla esta mañana, vamos a pasar esta crisis, esta pandemia, porque Él está con nosotros. Él dijo, ¿vas a pasarlo? Lo vas a pasar. Pasaremos al otro lado. Dice que yo pensé que el Salmo 91 era el que fue más leído en esta pandemia. Estaba viendo yo una información que este fue el versículo que más se leyó en esta pandemia. Isaías 41:10. Mis hermanos, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. El versículo más leído durante esta pandemia, lo que leyeron hombres y mujeres de fe. Y aquí cuando tenían temor, leían la palabra, decían, no temas. Echaban fuera el temor. No desmayes. Se levantaban con fuerzas, porque Dios está con ellos. Con la ayuda de Dios pasaremos al otro lado, victoriosos. Y esta pandemia pasará a la historia y también quedará en nuestra historia, que fue la mano protectora de Dios que nos guardó. Amén. Aleluya. Sí. Y por eso vamos a cantar. Vamos a cantar en esta mañana la serie de coros que estábamos cantando. ¿Cantaron? Vamos a cantar de nuevo. Póngase de pie. Es temprano todavía. Vamos a alabar a Dios. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué bonita es la única razón de mi adoración. Eres tú, Jesús.
Gloria a Dios. Qué bonito alabar al Señor. Amén. Gloria al Señor. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta mañana, Señor. La gloria solamente es para ti, todo lo que se hizo, Dios eterno, la enseñanza de tu palabra, podamos nosotros atesorarlas en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Gracias por estar con nosotros y gracias porque tus promesas son reales. Te bendecimos. Ahora, Señor, te pedimos por mis hermanos que están todavía, Dios eterno, protegiéndose de esta pandemia, Señor. Te pedimos que ellos puedan, Dios eterno, poder también dar un paso de fe y poder venir a alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor. Tus promesas son reales. Que tu nombre sea siempre glorificado. Te damos la gloria y la honra. Te bendecimos. Te alabamos, Padre. Llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Gracias, Padre. Líbranos de todo peligro, de todo percance. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los guarde, Dios los bendiga.